Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio donde exploramos las narrativas menos conocidas de las Sagradas Escrituras, descubriendo verdades profundas que han marcado la historia y continúan teniendo relevancia en nuestros días. Hoy nos adentraremos en la cautivadora y frecuentemente olvidada trayectoria de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, un hombre cuyas decisiones cambiaron el curso de generaciones enteras. La narrativa de Esaú representa mucho más que un simple relato antiguo. Es un reflejo de las encrucijadas que enfrentamos cotidianamente, de cómo nuestras elecciones moldean nuestro destino y el de quienes nos rodean. Su legado abarca desde el intercambio de una herencia sagrada por satisfacción inmediata, hasta la construcción de una nación poderosa, pasando por el hallazgo de la gracia en circunstancias inesperadas. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de los aciertos y desaciertos de este personaje bíblico? ¿De qué manera su experiencia resuena con nuestras propias luchas y decisiones? Acompáñenos mientras desentrañamos esta historia completa, repleta de intriga, conflicto y finalmente redención. Les aseguramos que cada momento de esta exploración les ofrecerá perspectivas valiosas sobre uno de los protagonistas más intrigantes de las Escrituras. Si comparten nuestra pasión por descubrir las verdades contenidas en la Biblia, los invitamos a expresar su apoyo, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Compartan sus reflexiones en los comentarios y ayúdennos a difundir este mensaje entre sus seres queridos. Juntos, construiremos una comunidad dedicada a explorar la sabiduría sagrada. Iniciemos ahora este extraordinario recorrido por la vida de Esaú y la herencia que dejó a la posteridad. Nuestra narrativa encuentra sus raíces en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 25, donde se nos presenta el nacimiento milagroso de los gemelos de Isaac y Rebeca. Este acontecimiento posee una importancia trascendental, considerando que Isaac, descendiente directo de Abraham, había contraído matrimonio con Rebeca cuando contaba 40 años de edad. Sin embargo, ella era incapaz de concebir naturalmente. Isaac elevó oraciones fervientes, rogando por la fertilidad de su esposa. El Altísimo respondió favorablemente a estas súplicas, y Rebeca finalmente quedó embarazada. Este milagro representaba algo más profundo que un simple evento biológico. Constituía la continuación del compromiso divino establecido con Abraham, donde se prometía que su descendencia se multiplicaría formando una gran nación. Durante la gestación, Rebeca experimentó una lucha inusual en su interior. Preocupada por esta situación extraordinaria, buscó orientación divina, preguntando el significado de lo que ocurría en su vientre. La respuesta que recibió contenía un mensaje profético de gran relevancia. Dos naciones se encontraban en formación dentro de ella. Dos pueblos que estarían divididos desde su origen. Uno más poderoso que el otro, y sorprendentemente, el primogénito serviría al menor. Esta declaración profética resulta fundamental para comprender todo lo que vendría después, anticipando el conflicto que surgiría entre ambos hermanos y sus descendencias futuras. Esaú y Jacob no eran simplemente dos individuos, eran los patriarcas fundadores de dos naciones enteras, Edom e Israel, destinadas a mantener una relación compleja y frecuentemente hostil a lo largo de la historia. Cuando llegó el momento del alumbramiento, Rebeca dio a luz a dos varones gemelos. Esaú emergió primero del vientre materno, presentando una característica distintiva. En su cuerpo estaba cubierto de vello rojizo, una peculiaridad física que más adelante se convertiría en símbolo de su naturaleza terrenal y ruda. El nombre Esaú literalmente significa velludo, y eventualmente quedaría asociado con la tierra de Edom, cuyo nombre denota lo rojizo o rojo. Inmediatamente después, Jacob hizo su aparición en el mundo agarrando firmemente el talón de su hermano gemelo. Este detalle, aparentemente menor, encierra un simbolismo profundo, representando el deseo inherente de Jacob de suplantar a Esaú. El nombre Jacob se traduce como aquel que agarra el talón, pero también puede interpretarse como aquel que suplanta o engaña. Este tema de la suplantación se convertiría en un elemento central en la vida de Jacob y en la rivalidad que mantendría con su hermano mayor, A medida que transcurrían los años y los niños maduraban,
sus diferencias de personalidad y preferencias se acentuaron notablemente. Esaú desarrolló habilidades excepcionales como cazador, convirtiéndose en un hombre del campo que dominaba las artes venatorias. Ganó el favor especial de su padre Isaac, quien disfrutaba enormemente de las piezas de caza que Esaú traía a casa y preparaba para él. En marcado contraste, Jacob manifestaba un temperamento más apacible y contemplativo. Prefería permanecer cerca de las tiendas familiares, dedicándose a actividades más sedentarias y reflexivas. Se convirtió en el predilecto de Rebeca, quien probablemente recordaba constantemente la profecía recibida antes del nacimiento de los gemelos, aquella que declaraba que el mayor serviría al menor. Este favoritismo parental claramente diferenciado plantó las semillas de división dentro del núcleo familiar, preparando el terreno para conflictos futuros de gran magnitud. Las personalidades contrastantes y las preferencias parentales evidenciaban los caminos divergentes que tomarían estos dos hermanos. Esaú, como cazador consumado, representaba al hombre conectado íntimamente con la tierra, impulsado principalmente por necesidades y deseos de naturaleza física e inmediata. Jacob, permaneciendo entre las tiendas, simbolizaba una existencia más contemplativa, más conectada con las promesas espirituales y el pacto divino. El nacimiento y crianza de Esaú y Jacob, por consiguiente, trasciende la simple narrativa familiar, constituyendo una historia cargada de significado profético que introduce temas fundamentales como la rivalidad fraternal, la elección divina soberana y el desarrollo del plan celestial a través de las complejidades de la historia humana. La tensión existente entre estos hermanos no afectaría únicamente sus vidas personales, sino que tendría repercusiones perdurables para sus descendientes y las naciones que engendrarían. La historia de Esaú toma un giro decisivo en un episodio que se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos de su vida: la venta de su primogenitura. Ese derecho especial del primogénito, que en aquella cultura representaba mucho más que una simple ventaja económica. La primogenitura, en el contexto cultural del antiguo Cercano Oriente, constituía una herencia de suma importancia. Concedía al hijo mayor una porción doble de la herencia familiar y lo establecía como líder espiritual del clan. No se trataba meramente de riqueza material, sino de la responsabilidad sagrada de preservar y transmitir las promesas del pacto que Dios había establecido con Abraham e Isaac. Esaú, sin embargo, demostró tener escasa consideración por esta herencia sagrada. En un día aparentemente ordinario, regresaba del campo completamente agotado y hambriento después de una cacería infructuosa. Jacob había preparado un guiso de lentejas cuyo aroma llenaba el ambiente. Aprovechando la vulnerabilidad de su hermano, Jacob vio una oportunidad para negociar algo que había deseado desde siempre. Cuando Esaú solicitó una porción del guiso, Jacob condicionó su generosidad, exigiendo a cambio la primogenitura de su hermano. Esaú, dominado completamente por su hambre física inmediata, sin reflexionar sobre las implicaciones de largo alcance, declaró que de nada le servía la primogenitura si estaba a punto de morir de hambre. En un acto de impulsividad característica, Esaú juró solemnemente, cediendo su primogenitura a Jacob por el simple precio de un plato de comida. La narración bíblica concluye este episodio con una afirmación contundente y reveladora: así menospreció Esaú su primogenitura. Este acto de vender tan precipitadamente su herencia revela aspectos fundamentales del carácter de Esaú: su naturaleza impulsiva, su incapacidad para considerar consecuencias futuras y su falta profunda de aprecio por los asuntos de naturaleza espiritual. La primogenitura simbolizaba las bendiciones del pacto divino, incluyendo la extraordinaria promesa de que a través de la descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra recibirían bendición. Al despreciar su primogenitura, Esaú mostró desdén por las responsabilidades espirituales y los privilegios sagrados que acompañaban su posición como primogénito. Esta decisión tendría ramificaciones que se extenderían por generaciones. Más adelante, cuando Isaac envejeció y su vista se debilitó casi completamente, llegó el momento de otorgar la bendición patriarcal. Isaac se preparaba para bendecir a Esaú, siguiendo la costumbre establecida. Sin embargo, Rebeca, recordando vívidamente la profecía,
recibida antes del nacimiento de los gemelos, diseñó un plan elaborado para asegurar que Jacob recibiera la bendición destinada al primogénito. Instruyó cuidadosamente a Jacob para que se disfrazara de Esaú, vistiéndolo con las ropas de su hermano y cubriendo sus manos y cuello con pieles de cabra para simular la piel velluda. Característica de Esaú. Jacob se aproximó a su padre portando la comida que Rebeca había preparado, haciéndose pasar por su hermano mayor, aunque Isaac inicialmente experimentó sospechas ante algunas incongruencias. Finalmente fue persuadido por el elaborado disfraz, el aroma de las ropas de Esaú y la comida presentada. Isaac procedió entonces a bendecir a Jacob, pronunciando sobre él la bendición destinada originalmente al primogénito. Palabras cargadas de poder profético que incluían prosperidad material, autoridad sobre naciones y hermanos, y la promesa de que quienes lo maldijeren serían malditos, y quienes lo bendijeren serían bendecidos. Esta bendición no solo implicaba abundancia terrenal, sino también autoridad espiritual sobre las naciones y sobre sus propios hermanos, confirmando y cumpliendo la profecía dada a Rebeca. Cuando Esaú finalmente regresó de la cacería y se presentó ante su padre con la comida preparada, el engaño fue descubierto. La angustia de Esaú, al darse cuenta de lo sucedido, fue inmensa. Con voz quebrada por la desesperación, rogó a su padre preguntando si no había reservado ninguna bendición para él en Isaac. Estremecido al comprender plenamente lo ocurrido, confirmó que efectivamente había bendecido a Jacob y que esa bendición permanecería irrevocable. No obstante, pronunció sobre Esaú una bendición alternativa, aunque significativamente más sombría en su contenido. Le profetizó que su morada estaría alejada de la fertilidad de la tierra y del rocío celestial, que viviría por su espada en constante lucha, que serviría a su hermano, pero con la esperanzadora promesa de que cuando se impacientara, podría eventualmente sacudir ese yugo de su cuello. Esta bendición vaticinaba una vida de conflicto continuo para Esaú y sus descendientes edomitas. Predecía que el pueblo de Esaú existiría principalmente a través de la fuerza militar, frecuentemente en situaciones de conflicto, y que estarían subordinados a los descendientes de Jacob, los israelitas, aunque con la posibilidad de libertad eventual. Este segmento de la historia subraya las consecuencias profundas tanto de la impulsividad de Esaú como del engaño perpetrado por Jacob, preparando el escenario para la enemistad futura entre sus respectivas descendencias. La elección matrimonial de Esaú constituye otro aspecto crucial que ilustra su continua divergencia del camino del pacto establecido por Abraham. Cuando Esaú alcanzó la edad de 40 años, contrajo matrimonio con 2 mujeres hititas, decisión que causó profunda amargura de espíritu a Isaac y Rebeca. Los hititas formaban parte de las naciones cananeas conocidas por sus prácticas idólatras que eran abominables ante el Dios de Israel. Abraham había invertido considerable esfuerzo para asegurar que Isaac no se casara con una mujer cananea. Sin embargo, Esaú ignoró completamente este importante precedente familiar. Estos matrimonios eran simbólicos del alejamiento progresivo de Esaú del legado espiritual abrahámico, reflejando su naturaleza impulsiva y su orientación hacia lo terrenal, en contraste con las prioridades espirituales que caracterizarían a Jacob. Al percatarse del dolor que había causado a sus padres, Esaú intentó remediar parcialmente la situación contrayendo matrimonio adicional con Mahalat, hija de Ismael. Aunque este matrimonio representaba una mejor alineación con la línea familiar, seguía constituyendo una desviación del ideal, dado que Ismael, aunque hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa. Esta unión podría interpretarse como un intento de recuperar el favor paternal, pero también evidenciaba la lucha continua de Esaú por alinearse con el pacto espiritual establecido a través de Isaac. A pesar de estos esfuerzos, la línea de Esaú continuó alejándose de las promesas del pacto. Sus descendientes, conocidos como edomitas, se convirtieron en una nación considerable. El libro del Génesis proporciona una genealogía extensa de Esaú, enfatizando su rol como progenitor de los edomitas. Estos se establecieron en la región montañosa de Sir, al sur de la tierra de Israel, territorio que se convertiría en la patria edomita. El nombre Edom, significando rojo,
permanecía vinculado tanto a la apariencia rojiza de Esaú al nacer, como a su deseo por el guiso rojo por el cual vendió su primogenitura. Los edomitas mantendrían una relación extremadamente tumultuosa con los israelitas, caracterizada por conflictos recurrentes y eventual subyugación. Las profecías contra Idem, particularmente las pronunciadas por el profeta Abdías, reflejan esta enemistad prolongada. Abdías habló extensamente sobre el juicio divino contra Idam, denunciando su orgullo y prediciendo su caída eventual. A pesar de la fuerza de Esaú y el poder militar de sus descendientes, su separación de las bendiciones del pacto significó que su historia estaría marcada por conflicto, lucha y finalmente juicio divino. Los matrimonios de Esaú y el ascenso de los edomitas sirven como narrativa poderosa sobre cómo las decisiones, especialmente las relacionadas con asuntos espirituales, generan consecuencias de largo alcance. La relación entre israelitas y edomitas representa una de las dinámicas más complejas y hostiles documentadas en las Escrituras. La enemistad iniciada con Esaú y Jacob se perpetuó en sus descendencias, manifestándose en diversos conflictos, traiciones y profecías de juicio. Uno de los encuentros más reveladores ocurrió durante el viaje israelita hacia la tierra prometida. Los israelitas, liderados por Moisés, solicitaron cortésmente permiso para atravesar territorio edomita, a pesar de sus intenciones pacíficas y de ofrecer compensación por cualquier recurso utilizado. Los edomitas rehusaron categóricamente, amenazando con confrontación armada si los israelitas intentaban cruzar. Esta negativa obligó a Israel a tomar una ruta considerablemente más larga y ardua, exacerbando las tensiones existentes. El rechazo edomita no constituía meramente un acto de desafío político, sino la continuación de la antigua rivalidad fraternal. Durante el período de la monarquía israelita, la hostilidad persistió. El rey Saúl combatió contra los edomitas como parte de sus campañas para asegurar las fronteras nacionales. Posteriormente, durante el reinado del rey David, la enemistad alcanzó un punto culminante. David no solo derrotó militarmente a los edomitas, sino que estableció guarniciones en todo Idem, subyugando efectivamente a la nación e incorporándola a su imperio. Esta subyugación representó un momento significativo que demostró la dominancia israelita y cumplió parcialmente la profecía dada a Rebeca. Sin embargo, esta dominación no condujo a paz duradera. Los edomitas permanecieron resentidos y rebeldes. Uno de los ejemplos más graves de traición edomita ocurrió durante la conquista babilónica de Jerusalén. Los edomitas no solo celebraron la caída de Israel, sino que participaron activamente en la destrucción y saqueo de la ciudad santa. El profeta Abdías pronunció juicio severo contra Idam por esta traición fraternal, condenándolos por regocijarse en la desgracia de su hermano y participar en su destrucción. La profecía declaraba que, como Idem había actuado, así se le haría, que su recompensa recaería sobre su propia cabeza. Esta profecía subraya las consecuencias morales y espirituales de la hostilidad edomita hacia Israel. Los edomitas, a pesar de su parentesco cercano con Israel, son consistentemente retratados como antagonistas del pueblo de Dios y, por tanto, sujetos a juicio divino. La enemistad persistió incluso después del exilio, con los edomitas continuando su resistencia a los esfuerzos israelitas de reconstrucción nacional. Este conflicto prolongado representa un recordatorio trágico de tensiones profundas y no resueltas originadas con Esaú y Jacob. Los edomitas personificaban frecuentemente la oposición a los propósitos del pacto divino. Sus acciones, desde negar paso hasta participar activamente en la caída israelita, revelan una nación que eligió existir fuera de las bendiciones del pacto. Al igual que su antepasado Esaú, en las Escrituras, sirven como ejemplo poderoso de cómo los conflictos ancestrales moldean destinos nacionales. Su relación con Israel, marcada por hostilidad y traición, condujo finalmente a su caída, tal como profetizaron Abdías y otros. Al concluir este recorrido por la vida de Esaú y sus descendientes, encontramos una narrativa rica en enseñanzas sobre las consecuencias de nuestras elecciones, la importancia suprema de los valores espirituales sobre lo material y el poder transformador del perdón. El legado de Esaú no se limita a rivalidad y conflicto, también abarca posibilidades de reconciliación y gracia divina.
Reflexionemos sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas contemporáneas, eligiendo conscientemente el camino de la fe, valorando nuestra herencia espiritual y abrazando la reconciliación cuando surjan conflictos. La historia de Esaú nos desafía a examinar nuestras prioridades, a considerar las implicaciones de largo plazo de nuestras decisiones impulsivas y a reconocer la importancia de alinearnos con los propósitos divinos para nuestras vidas. Agradecemos profundamente que nos hayan acompañado en este viaje exploratorio a través de la existencia de Esaú y el impacto perdurable de sus descendientes. Si este contenido les ha resultado valioso e iluminador, los invitamos a expresar su apoyo y suscribirse para más estudios bíblicos profundos y reflexiones espirituales. Que Dios les bendiga abundantemente y esperamos encontrarnos nuevamente en nuestro próximo encuentro.